cibercrimen, todas las técnicas modernas de ejecutar los delitos, los nuevos delitos que van surgiendo. Es poco difícil y complejo en la era actual mantener la defensa de los principios de intervención mínima, proporcionalidad, resocialización de los privados de libertad, porque como muy rápidamente voy a tratar de hablarles, todo ha ido cambiando a un ritmo muy acelerado. En primer lugar, una de las características en la era de la globalización es la creación de nuevas figuras delictivas. Delitos que no se conocían, delitos que se conocían pero no se perseguían, pero han adquirido una magnitud tremenda. Un ejemplo, el lavado de activos. Hasta hace muy poco se decía con razón que las tres actividades más lucrativas del mundo en la delincuencia organizada, en el tráfico de armas, el de drogas y el de personas. Hoy en día se dice que el dinero resultante de la corrupción pública y privada que se lava en el mundo supera todas esas cifras, aunque claro, tratándose de delito y demás, a veces es difícil poderlo cuantificar, pero indiscutiblemente que surgen también nuevos delitos, surgen también los delitos medioambientales, muchos más que van surgiendo uno tras otro de la mano de la globalización, de la mano también de la sociedad de riesgo, que por allá cuando ocurrió la catástrofe de Chernobyl y demás, esto se acrecentó y se incrementó el debate teórico sobre el riesgo a que está sometida la sociedad humana de manera permanente, el populismo punitivo como la solución para los problemas, el derecho penal del enemigo, y además de eso, ahora en la era Trump estamos retornando al proteccionismo. Entonces ya todo lo que era bueno y había que hacerlo, ahora no hay que hacerlo así, ahora hay que hacerlo de otra manera. Y lo que era un magnífico, según la propaganda occidental, el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, Canadá y México, ahora no sirve, etcétera. Y todo esto tiene también su incidencia en la globalización. No hay dudas que el derecho penal tendrá que adaptarse a las secuelas de todo lo que ha vivido el mundo después del 11 de septiembre del 2001, al denominado derecho penal del enemigo a dos velocidades, de la mano de Gunther Jakob y toda la teoría que se ha revivido, que venía ya desde la época fascista de la Segunda Guerra Mundial. Las decisiones hoy se toman desde el sector privado, que es el dueño mayoritario de los medios de comunicación, y entre la empresa privada y los medios de comunicación deciden lo que hay que hacer y le dicen a los legisladores, a quienes lo financian, a los presidentes que le financian sus campañas y a todo el mundo qué hay que hacer en materia del combate al delito. Se ha puesto de moda la tolerancia cero, sin detenernos mucho a pensar de dónde viene, que viene del alcalde de Nueva York, Giuliani, en el año 1994, cuando gobernó en la ciudad de Nueva York, que puso todo un proyecto, todo un plan, y que es verdad que logró alguna reducción en Nueva York de la delincuencia. Después que terminó, López Obrador en México le pagó $6 millones para que hiciera un plan de la Ciudad de México, y bueno, aquello fue un fracaso. Las recomendaciones cualquier estudiante de grado las podía haber hecho, cualquier estudiante de maestría, no hacía falta pagar tanto dinero para eso, porque la Ciudad de México no tiene las características de la Ciudad de Nueva York y por tanto aquello no funcionaba. Y de ahí se acuñó la tolerancia cero, que uno de los elementos fundamentales es que el delito no tiene nada que ver con la pobreza ni con la exclusión social de los excluidos de siempre, sino otros factores sociológicos de otro tipo y demás, la teoría de los cristales rotos, de las ventanas rotas, etcétera. Y además de eso, la hemos llevado entonces a un plano de que prácticamente de Naciones Unidas y de los propios gobiernos, cada vez que se quiera hablar de algo, de que se va a eliminar tolerancia cero, cuando es muy difícil, los que hemos estudiado un poquito el tema de la criminología y demás, que el delito se pueda reducir a cero. Se puede reducir, pero ya a cero ya es otro problema. El tema de la mano dura, de manera que en las campañas electorales, al menos en Iberoamérica, el que no tenga en su programa, no ya para presidente de la República, para legislador, para alcalde de barrio, para simple concejal, la mano dura contra la delincuencia de una forma o de otra, pues no tiene muchas posibilidades de salir. Otras características, el cumplimiento íntegro de la pena, que viene desde la ley anticrimen de Clinton en Estados Unidos, de la época de José María Aznar y el PP en España y demás, de manera tal de endurecer las condiciones de reclusión, penas de muy larga duración. Les voy a poner un ejemplo a continuación de unas personas sancionadas en Guatemala, 7.710 años de cárcel, la ley de tercer extraño en los Estados Unidos,
el endurecimiento de las condiciones de reclusión que provoca que la delincuencia haga todo lo posible por no ir a la cárcel y entonces aplica la técnica de testigo muerto, testigo que no habla, evitar por todos los medios, eliminar testigos y todo para no tener que ir a la cárcel a esas condiciones tan duras en la reclusión, cárceles privadas. También otra característica, muchas leyes especiales para resolver el problema y unas Naciones Unidas más preocupadas por la represión que por los derechos humanos en los últimos años. Es decir, si usted analiza Naciones Unidas, Declaración Universal, Declaración de los Derechos del Niño, Declaración contra los privados de libertad, reglas mínimas para la protección de los privados de libertad, reglas mínimas de Naciones Unidas para las personas privadas de libertad y muchas más. Hasta que ya cuando llegan los años finales de la década del 90, entonces viene la Convención contra la sustancia psicotrópica, la droga, la Convención de Palermo, la Convención de Mérida del 2003 contra la corrupción, donde se han llegado a estándares tales que, por ejemplo, para la Convención de Palermo el delito grave es el que se sanciona con el límite máximo de 4 años de privación de libertad, donde muchos países como Brasil, Cuba, Guatemala y otros tienen hasta las alternativas a la privación de libertad en 5 años. O sea, por debajo de ese límite, para la Convención de Palermo se considera delito grave. Entonces, bueno, cuando Naciones no se puede resolver el problema con Naciones Unidas, pues entonces se acude a otras agencias, el Gafi, por ejemplo, para el tema de lavado de dinero. Legislar y actuar al margen de las Naciones Unidas. Porque claro, en el sistema de Naciones Unidas, si un país va a firmar una convención y tiene algo en el derecho interno que lo afecte, pues lo señala y deja constancia, establece la correspondiente reserva en este sentido. Pero en el Gafi no, en el Grupo de Acción contra el Lavado de Dinero, creado por el G8 y hoy bajo la égida del G20, o cumples o ningún banco te respalda, ni te reconoce, ni te permite realizar ningún tipo de transacciones. Otro tema, por ejemplo, bueno, con el Estado Islámico, hasta fumar se sanciona con pena de muerte en los territorios que ocupó el Estado Islámico en Irak y en Siria. Se legisla utilizando el dolor de las víctimas. En la mañana de hoy, en las Cortes Españolas, llevaron a los familiares del niño Gabriel, que es un caso muy sonado en España, para tratar de incrementar la prisión perpetua revisable, que hay una campaña para eliminarla. Pues bueno, el PP y Ciudadanos llevó y montó todo este andamiaje para lograr incluir nuevas situaciones como la reincidencia y otras. Por suerte no se aprobó. Creo que las víctimas merecen todo el respeto, pero utilizarlas así públicamente para endurecer y para aplicar una determinada política es muy complicado también. Entonces, bueno, ciertamente va quedando muy poco de intervención mínima y demás. Pásame la siguiente, este ejemplo que les estaba poniendo, 7.710 años sancionar a la persona, multiplicar 256 por 30 y sumarle 30 más por un hecho que ocurrió en 1982, y pasa la otra. En 1982, y bueno, lógicamente la legislación del país establece un máximo de 50 y es lo que pueden cumplir, pero en la siguiente, evidentemente tampoco van a cumplir 50, es imposible. Son personas, conozco un abogado que participó en este juicio y los testigos eran: mi abuelo me dijo, mi tío me dijo, porque fue en el año 1982 cuando ocurrieron los hechos. Otro ejemplo de pena de muerte también, este caso en Sudán, una doctora en este tribunal en Sudán, una doctora fue sancionada por apostasía en 2014 a pena de muerte y por adulterio a 100 latigazos, pásame la otra. Y sencillamente el delito era que ella nació de padre musulmán, a los 6 años el padre la abandonó, fue criado por su madre cristiana y la legislación de Sudán establece que no puede haber matrimonio entre cristiano y musulmán. Y por lo tanto, eso tipifica el delito de apostasía. Pasa la otra. Durante todo el juicio, el tribunal le insistía constantemente que se cambiara ya de religión y que hasta ahí llegaba. Ella se mantuvo firme y entonces la sanción fue pena de muerte y 100 latigazos por el adulterio. El adulterio es que después que el tribunal dijo que ya el matrimonio no podía ser, ella siguió con su esposo. O sea, el adulterio con su propio esposo. Estuvo en la cárcel varios meses, alrededor de 5 meses, hasta que, bueno, tuvo una campaña internacional, logró liberarla, por suerte, porque además estaba en estado de gestación y eso evitó que la ejecutaran anteriormente.
Otro ejemplo, el tema de la conmutación de la pena, por ejemplo, en algunos países, en Guatemala, hasta 5 años, muy bien, excelente la posibilidad. Sin embargo, el artículo siguiente, inconmutable, condenado por robo y hurto, cuando así lo predicen otras leyes, cuando apreciadas las condiciones personales y los móviles, evidencia de peligrosidad, a los condenados por defraudación tributaria, a los condenados por delito contemplado, violación, etcétera. ¿Qué queda? ¿El ladrón de gallina? No, tampoco, no queda nada. Porque el ladrón de gallina es hurto. Y los delitos de tráfico tampoco. Los delitos de tráfico, la ley especial también limita la aplicación de la conmutación de la pena. Otro tema, ya con esto voy terminando, desde el Poder Judicial tiene también en esta etapa una presión muy grande. Desde la empresa privada, desde los partidos políticos, desde una parte importante de la sociedad civil, desde todas las partes, y el pretexto fundamental y real en muchos casos, es el incremento significativo de la violencia y la inseguridad ciudadana. El profesor Zaffaroni ha dicho en esta misma Palacio, en el evento de Justicia y Derecho del 2016, que el juez que aprueba una ley disparatada por temor a ser linchado por los medios de comunicación. También hay otras presiones como los consejos de la judicatura, las evaluaciones de desempeño, los mecanismos de elección de los jueces, que el juez sabe que dentro de 5 años lo van a elegir de nuevo, dentro de 2 años y medio o de 3 años, y que si no responde a los intereses de los que lo eligen. En el Congreso fundamentalmente eso le puede crear dificultades, el tema de la mano dura, como les hablé, y últimamente hasta la libertad condicional. Los jueces que matan con su firma, está acuñado en Argentina, hay varios casos, porque un juez liberó a alguien en libertad condicional y esa persona mató a otra o violó a otra o hizo algo, es una campaña terrible contra el juez que va a provocar esto, que ningún juez entonces quiera ni se atreva a aplicar la libertad condicional. ¿Y de qué se evita hablar? Pues el tema del desarrollo, el tema de la pobreza. La Convención de Palermo, por ejemplo, habla de mejorar las condiciones en los países de origen para el tráfico de personas, pero de eso después no se habla, después se invierte en otras cosas, en muros y demás. El propio Papa Francisco ha dicho que el endurecimiento de las penas con frecuencia no resuelve los problemas sociales ni logra disminuir los índices de pobreza. Y también ha dicho el Papa Francisco en 2014 que desde algunos medios de comunicación se incita a la violencia, la venganza pública, la venganza privada. En el tema de la violencia no es menos cierto que al menos en nuestra área geográfica la situación es complicada. En 2017 de las 50 ciudades del ranking de las más violentas del mundo, en base al criterio de homicidios por cada 100.000 habitantes, 43 están en América Latina, incluida San Juan de Puerto Rico, 4 en Estados Unidos y 3 en Sudáfrica. En 2010 había 35. Y finalmente termino con el tema de la resocialización. Zaffaroni se ha referido al tema de la cárcel y la cultura de más cárcel y más cárcel, a la cultura de las aulas, que es donde la resocialización es irrealizable. En varios países de América Latina ya se permite que gobiernen los llamados comités de disciplina y orden integrados por los propios reclusos, pues las autoridades perdieron el control. Privatizar las cárceles ante la incapacidad del Estado. Ya en Chile y en Perú están las cárceles privadas, en otros países hay proyectos. Cárceles privadas para presos jóvenes, saludables, no violentos y no reincidentes. Los enfermos, los viejos, los violentos, el Estado siga cargando con ellos. Leyes penitenciarias muy garantistas, pero que no se aplican de los muros hacia adentro de la cárcel. ¿Qué les espera a los que van a la cárcel con esta política de mayor represión y demás? Pásame la siguiente. La otra. Cárceles como esta. Sigue, pásalas todas ya. Sí, sigue. Continúa. Sí. Y si se trata de un país rico, entonces cárceles como esta. Y con esto termino. El profesor Arnett por la información dada también en la situación penitenciaria que nos caracteriza en este momento de la globalización y que es un fenómeno al que el derecho penal y un espacio de debate y reflexión como este no puede escapar a la posibilidad de reflexionar, de saber y de expresar en materia dogmática y también de política criminal.
Continuamos entonces con también un tema hoy de mucha actualidad relacionado con la denominada criminología mediática, que lo va a presentar nuestra estudiante de quinto año de la Facultad de Derecho, Lía Acosta Macés, quien trabajará justamente, como dije, un tema también de muchísima presencia hoy, que pasa con esa mediatización de la formulación delictiva y desde qué ángulo podemos también contrarrestarla. Lía. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Me alegra mucho que el profesor Arnel haya dado pie al tema de alguna forma u otra cuando mencionaba a estas políticas de tolerancia cero, este tema de la globalización y sobre todo cuando habló en algún momento del profesor Zaffaroni, porque precisamente es Raúl Eugenio Zaffaroni quien introduce esta nueva vertiente en la criminología, que es la criminología mediática. Podríamos decir que se encuentra dentro del tema del control social, que como todos sabemos es uno de los objetos de estudio de esta ciencia. Y bueno, es un tema bastante debatido, incluso en cuanto a si es parte del control social formal e informal, y en fin, que tiene mucha relevancia, mucha novedad en cuanto a los medios de comunicación. Específicamente, hoy me quiero referir aquí a la televisión y a las redes sociales. Es cuando más poder puede ostentar esta criminología mediática. Este poder que fue identificado desde finales del siglo XIX por los sociólogos y que, bueno, hoy quería introducirles precisamente con la definición que hace Zaffaroni de esta criminología mediática. Considera el destacado penalista que esta vertiente de la criminología construye una realidad aparente que pone en riesgo vidas humanas y el propio funcionamiento del Estado. Es un juego con el espectador en que expone ante sus ojos a las víctimas de los delitos, los cuales denuncian todo lo que los que están detrás del mensaje que se quiere transmitir no se atreven a manifestar. Así se potencia lo emocional para legitimar la perspectiva punitiva de mano dura, que significa aumentar las penas, mayores facultades para la policía, entre otros aspectos. Entonces quería hablarles también que, bueno, en otras palabras, la criminología mediática siempre apela a una creación de la realidad a través de una mezcla de información, subinformación y desinformación en convergencia con prejuicios y creencias basadas en una etiología criminal simplista. Y bueno, ya actualmente la característica central de esta versión de la criminología proviene más bien del medio empleado, ya sea la televisión o los medios de difusión más las redes sociales, como les venía comentando.